Hemos leído ya el capítulo 15 del libro de Génesis y ustedes notaron que en la lectura es sencilla de leer, pero también es algo extraña. ¿Se ha notado? Sencilla pero extraña. Y digo extraña porque es sencilla porque tú vas leyendo la promesa de Dios para con Abraham. Eso no es difícil de entender, no es difícil de procesar y la manera en que cómo Abraham va a responder a esa promesa. Esto digamos que sería lo fácil, yo diría, ¿no? Pero luego está lo extraño en la lectura. Porque en la lectura hay animales que se parten por mitad, animales que tienen una determinada edad, aves de rapiña, ¿verdad? Sobre esos animales que estaban ahí cortados o sacrificados. Algo extraño como que Abraham los ahuyenta y luego cae en un sueño profundo y entonces, ¿verdad? Llega una profecía y luego ve en esa profecía justamente ese horno humeante, una antorcha de fuego, ¿verdad? Que pasa entre los animales divididos. Y bueno, para mí esto es algo extraño, no sé para usted. Si dice, no, hermano, eso es fácil de entender. Sí, en la lectura, pero ¿eso qué significará? ¿Eso qué nos querrá decir? Por eso digo que es sencillo la lectura, pero al mismo tiempo hay cositas extrañas que deberíamos tener en mente. Ahora, son cosas, mi amado hermano, que de todos modos tenemos que mirar. Y se lo digo, ambas cosas siempre debes considerar cuando lees la palabra. Es decir, cuando la Escritura nos presenta cosas sencillas, tomémosla de esa manera para nosotros, pero cuando nos pasa cosas extrañas, no las hagas a un lado diciendo, ¿quién sabe qué será eso? Y yo continúo leyendo, sino también intenta, con la ayuda del Espíritu Santo, a que el Señor te provea de sabiduría para entender esos principios que también están inmersos en ello. No porque diga que yo, hermanos, ya lo he alcanzado, ¿no? Sino que tiene que ver, obviamente, con que nos empecemos a esforzar, ¿verdad? Para lograr entender algunas cosas. Así que no permitamos que las lecturas que parecen extrañas en la Escritura nuble esos principios que están en la palabra que son mucho más sencillos de entender. Y no permitamos que esos principios sencillos de la Escritura, ¿verdad?, opaquen aquellas cosas que son extrañas para nosotros. Bueno, tenemos que estudiar, mis amados, tenemos que amar la Escritura y tenemos que aplicarlas a nuestras vidas, ambas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en esta lectura. Por eso, cuando usted lee el libro de Génesis, descubres que todo lo que leemos está haciendo algo en la vida de Abraham, que espero que sea lo mismo que haga para ti. Es decir, cada vez que tú vas viendo la Escritura, vas descubriendo cómo la fe de Abraham va creciendo, va aumentando. Dios va dándole cada vez más por la cuestión de intimar con el Señor. Es decir, recuerda bien la vida de Abraham. Lo va a colocar desde su salida hasta ese lugar, hasta este punto donde estamos, lo ha llevado a través de ese caminar en la fe, en las promesas de Dios. ¿Abraham ha fallado? Sí. Aún no hemos visto todavía estas partes, pero las vamos a ver. Pero una de las cosas es que Dios lo está llevando hacia la madurez en la fe. Y amado, la fe, para que sea una fe arraigada, una fe firme, una fe fuerte, necesita madurar. No creas que llegarás ahí de un día para otro. Necesitamos que madure y esa maduración solamente la provee el Señor con sus promesas y con la ayuda de su Espíritu. Pero también, mis amados hermanos, que Dios nos permita, ¿verdad?, juntamente ver con la vida de Abraham que frente a esos obstáculos en su fe, frente a esas dificultades a través de esas cuestiones que le van pasando, también Abraham lo va a llevar a la madurez, pero que también nos lleve a nosotros. Si los problemas, las situaciones y las circunstancias por las que pasas no te han permitido aumentar en tu fe, entonces no has aprendido aún en medio de esas circunstancias. Es decir, Dios quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo usando el mismo método o las mismas cuestiones que usó en Abraham. Así que, mi amado, gózate porque aquí puedes ver si es el padre de la fe, Abraham, ¿verdad? De los de la fe. Entonces nos permite decir, bueno, si el padre de la fe o de nuestra fe pasó por esta circunstancia, quizá Dios no me va a pedir que sacrifique a mi hijo, pero me estará pidiendo otras cosas que quizás sean esas que son arraigadas para mí, de las que yo no quiero desprenderme. Pero, mi amado hermano, que el Señor nos permita crecer viendo estas cosas. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Dios, permítenos ver en tu palabra todo aquello que sirva para conocerte cada vez más.
y más. Que lo sencillo de tu palabra, Dios, lo recibamos con gozo. Y que lo extraño y difícil de entender, nos lo reveles a través de tu Espíritu para comprenderlo, para amarlo, para recibirlo. Y para ambas cosas, Señor, danos fe para creer. Y danos también fe para vivirlo para tu gloria hoy mismo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, mis amados, si usted ha notado qué sucede en el capítulo 15, hicimos la lectura completa del capítulo 15. Recordará usted que hemos visto que Abraham es llamado por Dios y sale del lugar de donde se encontraba en aquel entonces, donde residía, y por fe sale sin saber, obviamente, a la tierra a la cual iría. Solamente va confiando en Dios. Ahí entonces, cuando llega a aquella tierra donde Dios le dice que será suya, en esa tierra Abraham se convierte en un adorador de Dios. ¿Y cómo vemos que se va convirtiendo en un adorador de Dios? Porque va haciendo altares, va levantando altares, va haciendo altares y ahí adora a Dios, y ahí adora a Dios. Entonces Abraham se convierte en un adorador a Dios, porque levanta altares, ¿para qué? Pues para adorar a Dios. Él entonces, vamos a decirlo así, se convierte de facto en un sacerdote para Dios. Es un sacerdote para Dios. Pero luego, cuando se ve inmiscuido en la cuestión de Lot, su sobrino, que tiene que salir a la guerra confiando en que Dios es poderoso por las promesas que le dio de dar un hijo, que regresaría con la victoria porque Dios se le iba a dar, obviamente ahí te das cuenta que Abraham se hace un nombre dentro de todas las personas que hay ahí. Y ese nombre lo hace, digamos, como un rey. Está al nivel de un rey. Entonces encontramos que hay un sacerdote en Abraham, pero también hay un rey por esta característica de haber derrotado a aquellos 4 reyes, haber puesto orden en todo ese lugar donde él se desplazaba de la tierra, que aún no la conocía en su totalidad, pero sabía que esa tierra iba a ser para los suyos, pone orden ahí y se convierte en un rey. Entonces, Abraham es un sacerdote y es un rey también. Pero ahora vamos a observar otra cosa en Abraham, otra característica en Abraham. Y este capítulo nos va a mostrar a Abraham como un profeta. 15:1, por favor. ¿Me ayuda? De Génesis capítulo 15. Dice así, con voz fuerte, ayúdeme a leer, dice así. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Ya notaron la manera en que Dios se presenta a Abraham? La palabra de Dios nos muestra que cuando Dios se revelaba a un profeta, ¿qué tipo de frases se usaba? ¿Qué tipo de frases usan esos profetas? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no? En este caso, está justamente metido en esta característica de un Dios que se acerca a Abraham para comunicarle una verdad, para comunicarle algo, para que él lo pueda tener para sus posteras generaciones. De tal manera entonces que usted va a notar que en la palabra, cuando los profetas hablan, siempre dicen, vino la palabra de Jehová al profeta tal y le dijo tal cosa. Esta entonces va a ser la primera vez que Dios se va a revelar a una persona para comunicarle sus propósitos futuros. Vuelvo a repetir, es la primera vez en la Escritura que te vas a dar cuenta que Dios se revela a una persona para comunicarle sus propósitos futuros. Es decir, le revela el futuro, le revela lo que va a suceder. Y leíste leímos la lectura, pues, y es fuerte lo que le dice. Esa generación tuya va a estar 400 años esclavizada. Qué fuerte, ¿cierto? Ahora, Abraham entonces va a tomar eso y lo anuncia a sus generaciones, que de hecho eso es lo que vamos a ver en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo. Ellos saben que Dios había hecho una promesa a Abraham. Moisés sabe de esa promesa, los líderes de las tribus saben de esa promesa y entonces obviamente están ahí. Aunque se habían olvidado por todas las circunstancias que había, Dios le había revelado hacia muchos siglos, o mucho tiempo atrás, que iba a suceder esta cuestión. Ahora, hay algo que observar de los profetas de Dios. Los profetas siempre van a participar del consejo de Dios. Ellos entonces participan del consejo de Dios. Qué interesante eso, que Dios pueda acercarse a un hombre y darle de su consejo.
¿Esto no le parece interesante? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquí, haz esto o va a suceder. Eso para mí se me hace tremendo, ¿cierto? Entonces, un sacerdote ofrece obediencia básica a Dios. Es un siervo en la casa de Dios que mantiene, digamos, la correcta adoración. Un rey gobierna con sabiduría. Es un hijo sobre la casa de Dios que ejerce dominio. Y un profeta es justamente lo que después se describe a Abraham con respecto a Dios. Un profeta es un amigo de Dios que participa en el consejo de Dios, que conoce su voluntad y habla como el portavoz de Dios a los demás. Por eso Dios le dice a Abraham, amigo. Ahora bien, en estos capítulos pasados vemos entonces esa progresión en la vida de Abraham, desde que sale hasta ahora. Su progresión es un sacerdote, un rey, un profeta. A medida que Abraham va madurando su fe, va acrecentando su fe, Abraham se convierte en ese sacerdote, en ese rey y en ese profeta. Y lo que Dios le revela proféticamente a Abraham inicia con esto. ¿Me vuelve a ayudar? Versículo 1 del capítulo 15. Dice así, juntos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, lo que Dios le está diciendo, Abraham, yo soy tu recompensa, yo soy tu galardón, yo soy el tesoro. Y por eso decíamos, viendo allá a Hebreos 11, que justamente ese es nuestro llamado, tener nuestro grande tesoro, confiar en nuestro grande tesoro. Pero mire, aquí Dios le dice, yo soy tu recompensa. Recuerde que Abraham rechazó esa oferta del rey de Sodoma porque sabía que tenía una recompensa mayor, ¿cierto? Aquel rey de Sodoma que le dijo, mira, regrésame a las personas, dame a mí a las personas, quédate con los bienes. Él dijo, yo he jurado delante de Dios que ni siquiera una agujeta de un calzado ni un hilo voy a tomar, porque sabía que Dios era su recompensa, su porción. Pero no solo eso, la recompensa de Abraham por su fe en Dios es lo que Dios, es la razón por la que Dios lo invita a su consejo. ¿Me explico? La razón por la cual Dios lo invita a su consejo y le va a mostrar es porque está arraigado en el corazón de Abraham que solamente Dios es su recompensa. Y quiero decirte, amado, cuando Dios se convierte en el deseo, en el anhelo y en tu recompensa antes que todas las cosas, entonces Dios te revela cada vez más de sí mismo. Porque no te puede revelar cuando amas más el dinero o cuando amas más la seguridad, porque hay un estorbo. Dios es su porción y es la nuestra. Entonces lo que vas a ver es que Abraham ha sido fiel a Dios. Se ha mudado de una tierra para él, que estaba ahí, donde vivía, a una tierra que no conocía. Confió en Dios antes de saber a dónde iba. Pero también en medio de los obstáculos confió en el Señor. Le dio la mejor tierra a Lot. Antes de aferrarse a todo ello, se lo cedió, queriendo compartir esa tierra. Confió en que Dios lucharía por él contra aquellos reyes. Y confió en que entregaría a esos reyes en sus manos. Y ahora Dios está invitando a Abraham a ser su colaborador. Y su colaborador como profeta, como un amigo de Dios. Y vuelvo a repetirte, hermanos, entre más va tu obediencia enfocada al Señor, entre más busca, entre más intimidad, entre más te apegues al Señor y dejes esas cosas que te atan, entonces Dios te va a revelar cada vez más cosas de su palabra. Ahora bien, ¿por qué le dice en el versículo 1? Mire, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? No temas. Ahora, ¿por qué le dirá no temas? Mire, acababa de derrotar a 4 reyes. Había confiado en que Dios le iba a dar la victoria sobre ellos. Pero entonces, ¿por qué le dice no temas? Creo, mis amados, que Dios de esta manera maravillosa busca que Abraham manifieste a Dios el verdadero temor que hay en su corazón. ¿Cuál crees que haya sido el verdadero
temor en el corazón de Abraham. Dios lo sabe, ¿eh? Pero Dios busca que lo pueda expresar. Ese verdadero temor, ese miedo, es eso que lo aflige, pues, eso que le duele, eso que no alcanza a él, digamos, de alguna otra manera entender. Hay algo dentro de ahí. Es que Abraham, mi amado hermano, está viendo algún problema con la promesa, ¿o no? Abraham cree en Dios, confía plenamente en él, sí, pero tiene preguntas. Y mi amado, esto no hablemos mal de Abraham, ¿no? Al contrario, nos enseña algo. La fe y las preguntas, la fe y la duda, no, digamos, pueden coexistir. Están ahí, ¿no? Se van llevando de la mano, porque cuando tienes esas dudas y esas cuestiones de preguntas, bueno, Dios viene a suplírtelas y luego te hace avanzar y luego sigues con esa, y entonces vas generando todo este entramado de fortaleza de tu fe. Podemos creer y aún así pedirle a Dios que nos ayude en medio de nuestra incredulidad a ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que ve Abraham con respecto a la promesa? Creo que hay dos de ellas justamente ahí en la Escritura. La primera de ellas habla acerca de su descendencia, y ahorita vamos allá, de su descendencia, que es de los versículos 2 al 6. Y la otra situación que hay en el corazón de Abraham es justamente con la tierra, versículos 7 al 21. Esas creo yo que está dividido el texto en esas dos partes. Ahora, ambas están relacionadas con la promesa de Dios con Abraham, recuerde. Primero, Génesis 2:7, Dios le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 13, 14 al 17 dice, cuando Lot se separa de Abraham, Dios le reafirma la promesa de esa tierra. Dice la Escritura, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces, primeramente el hecho que haría de él una grande descendencia, y después de Lot le dice, va a ser tu descendencia como la arena. Ahora, ¿dónde está Abraham? ¿En qué zona estará Abraham? En un desierto, pues, ¿no? ¿Y qué ve? Arena. Entonces, ¿cuánta descendencia no será, cierto? Hay algo interesante. Bueno, Abraham cree en esas promesas y actúa en fe, digamos, para seguir a Dios a pesar de las cuestiones. Pero también ve un problema en esas promesas. Primero, el problema de su descendencia. ¿Qué situaciones tenía Abraham? ¿Recuerda? Que hacía en vista nuestra, en vista de cualquier persona, un problema su descendencia. ¿Cuál era el problema? Él no tenía hijos. Él no tenía hijos. Segundo, Sara, su mujer, era estéril. Y bueno, por supuesto no tenía descendencia. Así que ha adoptado, digamos, a uno de sus siervos, Eliezer el Damaseno, como su heredero. Pues no tengo otro más que a este, que es un esclavo. Entonces, ¿cómo heredará la tierra los descendientes de Abraham si él no tiene descendencia? Y el descendiente que él tiene en mente es un esclavo. ¿Acaso Dios quiere decir que Eliezer será quien herede esa tierra? Bueno, y Dios le revela a Abraham su designio. ¿Me ayuda? Versículo 4. Génesis 15, 4. ¿Lo tiene? Ayúdenme. Dice así. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así que entonces dice, ¿quién te va a heredar? ¿Qué le dice Dios? ¿Quién te va a heredar? Un hijo tuyo. En la traducción más, digamos, más apegada sería un hijo de tus entrañas. Uno de tus lomos, ese será tu heredero. ¿Notan? Entonces sabremos ya que hay un heredero que va a proceder de él. Y luego, para sellar la promesa, le da una ayuda visual. Esto es maravilloso, porque Dios le va a dar una ayuda visual. Lo lleva afuera de donde estaba y le dice, ahora Abraham, pon tus ojos en el cielo. Ve todas esas estrellas. Imagínate el cielo estrellado con el que se encontró Abraham.
¿Has visto tú algún cielo estrellado, digamos, maravilloso? ¿Sí lo has visto? Tenemos un problema nosotros porque, pues, los que vivimos en el centro, ¿verdad? De Puebla, pues te das cuenta pues, que las únicas luces que ves son los de los anuncios luminosos por todas partes y la lucecita que brilla de los heliopuertos o de los edificios altos, ¿no? Y poco podemos ver. Pero si te vas alejado de ese lugar donde no hay absolutamente ninguna luz por ahí, te vas a dar cuenta que la expansión del cielo y las estrellas es fenomenal. Piensa lo que vio Abraham. Y lo lleva y le dice, mira, observa todas esas, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Antes, ¿recuerdan qué le había dicho primero? ¿Cómo sería su descendencia? Como la arena, como esa tierra que ves, como esa arena que ves. Ajá. Y entonces ya tiene Abraham dos cosas importantes que pensar durante el día. En la mañana caminará y ¿qué verá? Arena. ¿Y qué dirá? Dios dice que así va a ser mi descendencia. Y en la noche, cuando está ya sentado ahí para descansar, va a ver la expansión de los cielos con aquellas estrellas. ¿Y qué va a decir? Así va a ser mi descendencia. ¿Notan qué maravilloso es Dios, no? Que siempre va poniendo en nosotros esas ilustraciones para que puedas verlos. ¿Recuerdan el arco en el cielo? ¿Qué nos dice? ¿Verdad? ¿Recuerda las estrellas o los truenos cuando los cristianos ahí oímos un trueno como el de hace días, ¿verdad? Que cayó así como si se partiera a la mitad las cosas, de paz, así se oyó. Y dices, ay, no, algunos dicen, voz del Señor sobre los cielos, el Dios de gloria truena, ¿verdad? Dicen algunos, porque nos invita a reflexionar sobre estas cosas. Y mi amado, antes de todas estas cosas, Dios le pone a Abraham una ilustración para que entienda las promesas. Y qué maravilloso es Dios. Y amado, Dios quería que Abraham tuviera ese recordatorio de promesas, porque ya sea que estuviera en las arenas del desierto en el día, o ya sea que estuviera en la noche, Abraham pudiera recordar, Dios me dio una promesa, y la promesa es que mis generaciones van a ser enormes, grandes, muchas. No puedo contar en la arena, no puedo contar las estrellas, y Dios me dijo que así iba a ser. Y esto, mi amado, es lo que tiene a Abraham confiando en Dios también. Es una palabra específica de Dios para él. Abraham, de tu vientre, de tus entrañas, de tus lomos, traeré tu descendencia. Y para que lo recuerdes, Abraham, ve el cielo en la noche y luego ves la tierra, la arena durante el día. ¿Vamos? ¿Qué cosas Dios te ha dado para que recuerdes? No sé, algún texto de la Escritura, alguna cosa que ves tú en la naturaleza y dices, esto me recuerda que Dios me ha dicho que. Bueno, y eso es lo que hace que la palabra diga, versículo 6, por favor, Génesis 15, 6. Esto es lo que hace que la Escritura diga esto. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ya después veremos esto, ¿no? Pero noten ahora, le cree a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa para Abraham creer en Dios? Aquí significa sencillamente que le creyó sin ninguna reserva. Dios, lo que tú dices es verdad. Dios, lo que tú me dices es cierto. Creer de manera incondicional, de creer totalmente, de creer sin limitaciones, de creerle a Dios sinceramente, sin ninguna duda, sin ninguna restricción. Abraham confía tanto en Dios y en sus promesas, mi amado hermano, que tiene la fuerza de la realidad para con él. No lo veo, pero sé que va a venir. No lo alcanzo a percibir, pero lo puedo saludar, me puedo gozar y puedo decir, efectivamente, eso es lo que Dios dice y eso es lo que Dios hará. Y esto es lo que dice luego Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Me acompaña por allá si va o si se sabe ya el texto? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es justamente eso. Abraham no tiene hijos, anhela tenerlos, pero no los ve. Sin embargo, Dios le promete hijos a Abraham y la promesa de Dios va a prevalecer sobre lo que Abraham ve o no ve. La promesa de Dios tiene la fuerza de la realidad para Abraham. ¿Me explico? Es que lo que Dios me dijo es cierto, es verdad, así va a ser. Le asegura que lo que espera a Abraham se va a cumplir del todo.
Es la prueba de que los hijos que aún no ve serán una realidad. Por eso creyó Abraham en Dios y le fue contada por justicia. Y amado, te pregunto yo, ¿tienes la promesa de Dios en tu vida? Y las promesas de Dios es la fuerza de la realidad de las cosas que aún no ves. Las promesas de Dios es para ti, mi amado hermano, la fuerza que te hace caminar en la vida. Las promesas de Dios, es decir, su palabra, es lo que te permite caminar, aunque en este momento no veas. ¿Es eso lo que sucede contigo? Porque, mi amado hermano, podemos decir, no, sí, yo creo en Dios, sí creo en estas cosas, pero de las promesas de Dios, de lo que Dios dice en su palabra, en eso tú, mi amado hermano, ¿te alienta tu alma? ¿Caminas en ello? ¿Vivimos y actuamos como si Jesús fuera real? No sé si me explico. Como si Él sí fuera real, porque lo es real. Pero a veces parece que caminamos diciendo, ay, pues no sé, es que la cosa está tan complicada, yo no veo que suceda nada y mira, sigo teniendo el mismo problema, las mismas dificultades, las mismas cuestiones, me sigue doliendo lo mismo. ¿Quién sabe si Dios esté o no? ¿Sabes, mi amado? Cuando miramos nuestras vidas, los problemas, los obstáculos, los desafíos, las ansiedades, las confusiones que enfrentamos, y luego escuchamos las promesas de Dios para con nosotros, de proveernos, de sostenernos en el sufrimiento, de resucitarnos de entre los muertos. Tienen esas promesas la fuerza de la realidad para que puedas afrontar esos problemas. Abraham creyó a Dios. Creyó en sus promesas, creyó en su palabra. Y Dios dijo, te justificó. Bueno, esto es lo que decíamos que es lo sencillo del texto. ¿Me explico? Esto es lo sencillo del texto. Porque después viene lo más extraño del texto y lo difícil de entender. Y tiene que ver con la tierra. Abraham aún no es dueño de esa tierra, ¿o sí? Él no es dueño de esa tierra. Así que cuando Dios dice que Abraham la va a poseer, Abraham comprensiblemente pregunta algo. Me ayuda 15:8 de Génesis. Dios le dice, esta va a ser tu tierra. Y entonces viene aquí la pregunta de Abraham, ¿no? Comprensiblemente, digo, es una pregunta comprensible. Dice ahí, ¿me ayudan? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Notan? Dios le dice, esta tierra será tuya. Entonces él pregunta, a ver, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No es una pregunta como, a ver, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Recuerdan como cuando el Señor se le presenta o aquel ángel habla con María y le dice que ella, el poder del Altísimo estará en ella, pero antes de eso ella pregunta, ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Cierto? No es una mala pregunta, ¿no? No es una pregunta con ese corazón incrédulo, ¿no? Es una pregunta honesta, sincera, a ver, ¿cómo? No, mi mente no capta. Es lo mismo que está preguntando Abraham. Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y además hay dos problemas en esa tierra, hermanos. No sé si usted las ha visto aquí. En esa tierra que Dios le había prometido, hay una hambruna, hubo una hambruna. Esa es la razón por la cual Abraham se fue a Egipto, donde sucedió aquella cuestión que presenta a su esposa como su hermana, y luego el rey de Egipto toma a su mujer, y luego vienen unas plagas en ese lugar, y luego corren a Abraham porque se entera de la verdad, y bueno, sale huyendo. Bueno, en esa tierra, toda esa tierra hay hambre, o es una tierra donde había hambruna. Luego también, la tierra no podía sustentar a Abraham y a Lot al mismo tiempo. Eran tantos sus ganados, pero no los podía sustentar a ambos, en el sentido de había una cierta carencia de esos nutrientes que requerían, pues andaban todas sus ovejas o sus ganados juntos porque buscaban pues, lo mejor para proveerlos, porque es una parte desértica. Y además también es un lugar de guerra. ¿Recuerdan? El capítulo 14, pues es un lugar de guerra. Entonces tenemos ahí problemas en esa tierra, es decir, hay carencia o hay hambruna, hay poco para sustentarse y es un lugar de mucho conflicto. Esa tierra tiene problemas, hermanos, para este punto. Y Abraham no posee absolutamente nada de ella. Entonces, ¿cómo sabrá que la va a poseer? Esa es la pregunta. Y Dios, mi amado hermano, le dice algo. Mire, ¿quieres saber, Abraham? Ahorita te lo digo. Y aquí es donde Dios va a hablar con Abraham de una manera interesante, extraña, vamos a decirlo. El versículo 9, ¿me ayuda, por favor? Dice ahí,
Dice el versículo 8, leemos 8 y 9, dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Mire, lo que hace es que Dios le ordena que tome animales específicos de edades determinadas. ¿Ya notó? Una becerra, una cabra, un carnero de ¿cuántos años? 3. Una tórtola, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Un palomino. ¿Qué es un palomino? Palomino es una paloma joven. Y la tórtola también es un animal joven. Entonces está hablando de cosas así muy específicas, ¿no? Ok. Y dice, toma todas esas cosas y pártelas, divídelas por la mitad, menos, pues las aves. Pero todo lo demás lo va a partir por mitad, ¿cierto? Y luego las va a poner una frente a otra. Dios le ordena que haga todas esas cosas. Y una vez que lo hace, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? En el texto, ¿qué sucede? Bueno, pues vienen esos animales de rapiña que quieren pararse sobre esos animales y Abraham, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo Abraham? Pues los ahuyenta, ¿no? ¿Te puedes imaginar a Abraham? ¿Cuántos animales eran entonces? La becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y la paloma joven. Son dividido 3 animales en 2 partes, son 6, 7 la paloma, el palomino pues y la tórtola. Y Abraham está espantando a estos animales, ¿verdad? Que quieren comérselo. Ahora, ¿qué animales piensas que podrían ser? ¿Pajarillos por ahí? ¿Una codorniz que quiere bajar? ¿Qué animales son los carroñeros? Buitres. Piensa en animales grandes, no son pequeños animalitos, ¿eh? Son animales carroñeros, animales que quieren carne, animales que no trabajan, pero sí comen, ¿no? O sea, en el sentido de que bajan y ellos ven ahí como las hienas, ¿no? ¿Quién hace el trabajo sucio de las hienas para comer? El león, y ellas llegan ahí a cenar, ¿verdad? Y se echan sus conflictos ahí con el león, pero cenan. Los buitres, exactamente, o ese tipo de animales carroñeros son así, llegan y donde hay alimento ahí, esos comen como sea. Y entonces Abraham está ahuyentando a esos animales de rapiña que se paraban en esos animales, pero luego sucede algo. Versículo 12, me ayudan por favor, dice ahí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora, esto es importante. En medio de esta oscuridad, Dios le habla a Abraham sobre su propio futuro y sobre su descendencia en el versículo 13 al 16. Entonces dice la escritura que va a suceder algo. Versículo 17. ¿Me ayuda? ¿Lo tiene? Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, aquí hay 2 elementos, ¿ya notaron? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Solamente rápidamente, un horno humeando, o sea, un horno que echa humo, ¿verdad? Un horno que avienta humo. Está aventando humo y luego también esa antorcha de fuego. Ahora, mientras esto va sucediendo, Dios se compromete a cumplir las promesas a Abraham mediante un pacto. La verdad, mis amados, esto es extraño, ¿no? No se le hace extraño. Yo cuando lo leí como muchas veces y decía, qué extraño es esto, pero algo tiene que decirnos, ¿no? Es extraño. Los comentaristas antiguos, de ya hace muchos años, ¿verdad? Y también de los que hoy día están en boga, y todos tienen determinadas formas de ver esta cuestión que sucede. Y siempre la pregunta para mí es esta, ¿por qué precisamente esos animales? ¿Por qué esas edades? ¿Por qué no dividir las aves por la mitad? ¿Por qué tiene que dividirlas? ¿Y por qué no hace eso con los pájaros, no? Lo que yo puedo notar de todo ello, mi amado hermano, es que encontré un parecido muy similar a lo que le sucedió a Adán cuando no tenía su ayuda idónea. Cuando no tenía esa compañera adecuada. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan? Y dice, y Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Qué le pasó a Abraham después de haber querido espantar todos esos lugares? Cayó en un sueño
profundo. Esa es la palabra que usa ahí, es un sueño profundo. ¿Y qué hace con Adán en ese sueño profundo? Le extrae del costado una costilla y ¿qué hace? Crea a la compañera idónea para luego unirlos en matrimonio. Y aquí veo la similitud de las historias. Vuelvo a decir, me puedo equivocar y a lo mejor usted me dice, hermano, está sobreinterpretando, pero yo se lo quiero dar ahí para que usted. Mire, aquí veo la similitud de estas historias. Abraham está solo, ¿cierto? Es decir, le falta algo. ¿Qué le falta a Abraham? La compañera tenía a su esposa, ¿no? No tenía hijos y no tenía tierra. Eso le falta a Abraham. Y dice, en el original, en realidad dice que sobrecogió a Abraham sueño profundo y Dios le muestra cómo se va a cumplir esa promesa en el futuro. Ahora, Dios le va a dar anticipaciones del Éxodo. Dios le va a dar ya anticipaciones del Éxodo. A Abraham le dijo en el 15:7, si ustedes va por ahí, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Recuerdan esa frase? ¿Recuerdan esa frase? Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora le dice a Abraham, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, esta es una frase que se va a repetir muy seguido con la nación de Israel en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Siempre Dios va a decir, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de los egipcios, o de casa de servidumbre. Siempre va a estar conectado. ¿Notan? Y también se la dice a Abraham. Y aquí puedo observar algo importante. Dios le está dando a Abraham, en ese sueño, justamente lo que va a pasar allá, en el Éxodo. Y hay algo también que es parecido en el Éxodo. ¿Recuerda lo que estábamos diciendo? Ese horno humeante y una antorcha de fuego. ¿Qué saca el horno humeante, pues? Una nube. ¿Recuerda cómo Dios guió a su pueblo en el desierto después del Éxodo? Una columna de nube en el día y en la noche, una columna de fuego por la noche. Eso lo ve Abraham. Y luego viene la promesa para el Éxodo. ¿Me ayuda? Versículo 13 y 14. Les pido que nos pongamos en pie, por favor. Génesis 15, 13 y 14. Ayúdame a leerlo. Dice así. Entonces, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pueden tomar su lugar, hermanos. Mire, esta promesa es muy significativa, porque usted recuerda, mi amado hermanos, en Génesis 12 se señala que debido a la hambruna, Abraham viajó ¿a dónde? A Egipto, y ahí se quedó. ¿Cómo salió de Egipto? Huyendo por la cuestión de haber presentado a su esposa como... Pero no solamente lo sacaron de ahí, lo sacaron con riqueza. ¿Recuerdan? Entonces, ahí el faraón lleva a Sarai a su harem y, digamos, se pone en riesgo la promesa. Dios castiga a Faraón con plagas y entonces Abraham sale, o lo corren más bien, más que salir él por su propio bien, lo corren de Egipto, pero sale con grandes riquezas. Entonces lo que vemos, mi amado, es que este pasaje nos habla acerca de lo que va a pasar en el futuro. Por eso Abraham se convierte en un profeta. Pero, ¿por qué los animales que se sacrifican? ¿Por qué esos animales? Mira, amado, voy a hacer mi mayor esfuerzo, ¿no? Y traté de hacer mi mayor esfuerzo. Quizá usted va a decir, le faltó estudiar más, hermano, ¿no? Pero quiero hacer mi mayor esfuerzo. Creo que tiene que ver con la tierra prometida. Creo que tiene que ver con esa tierra prometida. Porque Abraham pregunta esto, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le dice, pues corta esos animales por la mitad, ¿verdad? Hay aves de rapiña, Abraham los intenta ahuyentar, luego viene ese horno humeando y las antorchas de fuego. Así que ese es mi mayor esfuerzo de decir, es decir, esta tierra es una tierra dividida. El hambre y la guerra habían devastado el lugar. Y eso está representado en los animales divididos.
Luego que Abraham ahuyenta a las aves de rapiña, ¿verdad? Creo yo que ahí simboliza el hecho de que Abraham va a ahuyentar a todos aquellos que quieran apropiarse de eso. ¿Qué hace Abraham con esos 4 reyes? A los que derrota. Los echa fuera, ¿verdad? ¿O no? Es decir, esa actitud de Abraham de espantar a estas aves de rapiña nos habla justamente de lo que va a suceder, que lo que tiene que suceder, esa tierra dividida es una tierra que están queriendo los buitres llevársela. Y Abraham espanta, quita, saca, los espanta, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de esa tierra, no solamente es una tierra dividida, es una tierra conflictiva. Es una tierra conflictiva hasta el día de hoy. Pero finalmente viene la presencia de Dios que está representado en ese horno humeante y esa antorcha. ¿Qué pasa? A través de esos animales divididos, haciendo que Dios restaure, obviamente, esa división, trae paz a esa tierra y establecerá en ella a los descendientes de Abraham. Bueno, ese es mi mayor esfuerzo. Amado, esto es lo que hace Dios. Divide las cosas para unirlas con mayor gracia. Vuelvo a repetir, divide las cosas para unirlas con mayor gracia. Mire, dividió a Adán por la mitad, pues, para reunir a Adán y Eva y hacer de ellos, digamos, una gloriosa unión para la gloria de Dios. Dividió la luz de las tinieblas, los mares del cielo y la tierra. ¿Para qué? Para crear esta cosmos tan hermoso que tenemos ordenado, que todo esto le da la gloria al Señor. Es un mundo que hoy dice y expande y nos dice el gran Dios que tenemos, porque les ha dado una gloria mayor a la que tenían al principio. Así pues, mi amado hermano, Dios promete que la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, no permanecerá siempre dividida y débil. En 400 años Dios le dice, cumpliré mi promesa y vas a ver que esta tierra que ahora está dividida será justamente de tus descendientes. Así que aquí vemos cómo Dios le va a mostrar a Abraham y le va a asegurar que él puede tener la certeza de que Dios traerá de vuelta a esos descendientes, semejantes a estrellas, semejantes a tierra, y que van a heredar esa tierra que se extiende entre esos ríos desde el Nilo al Éufrates. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Hebreos 11, por favor, me ayuda, 8 y 9. Por eso dice Hebreos 11, 8 y 9. ¿Lo tienen, mis amados? Vamos a leerlo. Dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esto es lo que va a suceder. Hay una razón de todo esto. El versículo 10, si usted lo lee, nos va a dar la razón, ¿va? Por lo que lo hace Abraham. Dice ahí, me acompaña, por favor, dice el texto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque sabía o porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Hay un por qué hacía eso. Y observe lo que dice más adelante, 13 al 15, por favor. Dice el texto, ¿me ayuda? Dice así, ayúdeme. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. En otras palabras, la fe de Abraham en Dios y su negativa a aferrarse a la promesa antes de su tiempo, es decir, él no se va a aferrar a algo, es que no la veo, entonces ya no sigo, es que ya no tengo, entonces ya no lo hago. La fe de Abraham en Dios va a ser que él va a poder confiar en la bondad, en la sabiduría divina. Su paciencia al esperar que Dios cumpliera sus promesas a su debido tiempo demuestran que la esperanza de Abraham no residía en ninguna patria terrenal. No residía su confianza en que le diera una tierra. En última instancia, Abraham no deseaba en sí mismo un país terrenal. El mundo terrenal, mis amados, es débil. Está plagado de hambre. Está plagado de debilidad. Hay aves de rapiña. Pero Abraham anhelaba una patria celestial. Y debido a eso, Abraham va a mirar más allá de lo que ven sus ojos. Va a mirar hacia lo invisible, porque tiene la certeza de la promesa de Dios. Porque esas promesas son asombrosas para él. Observe, ayúdeme, versículo 16 de Hebreos 11. Dice así. ¿Lo tiene? Dice así. Pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amado, Dios nos recuerda que para quienes creen, Él no se avergüenza de llamar que Él es nuestro Dios. Amén. Dios no se avergüenza para los que creen en Él, para los que confían en Él, para los que dicen, tú eres mi tesoro, tú eres lo que yo busco en esta tierra, tú eres eso. Yo te abrazo a ti, Dios, yo confío en él. No puedo ver absolutamente muchas cosas de estas. Tenemos la esperanza, mis amados hermanos, de la resurrección y ya la viste, pero la crees por la fe. Y te abrazas al Señor que dice que Él te va a resucitar. Crees que el Señor es tu pastor y nada te faltará, pero pues tienes dificultades aquí y demás. Pero aunque ahorita no veas absolutamente que estás saliendo de esos problemas de salud, financieros, familiares, lo que sea, tienes la promesa de ese Dios y dices, Dios, yo me voy a aferrar a ti. Yo voy a poner mi mirada en ti porque tú eres mi tesoro, eres mi gran tesoro, Dios. En ti todo lo encuentro satisfactorio. Las demás cosas estarán ahí, sí, pero eso no me va a atar en este mundo. Yo quiero buscarte a ti. Voy a caminar. Voy a procurar lo celestial. Y Dios dice, yo no me avergüenzo de tener una relación contigo de esta manera. Yo no me avergüenzo de que me llames Dios. Porque aunque los demás te digan, eres un exagerado, eres un loco, ¿cómo crees nada más esperar en esas cosas? Y quién sabe si llegues, y quién sabe si Dios te las da. Mejor, pues aquí lo que se ve es lo que cuenta, ¿no? Como te ven, te tratan. Y tú dices, en realidad, yo lo que busco es lo celestial. Y Dios le dice a ellos que caminan por fe a pesar de las dificultades, yo nunca me voy a avergonzar de ser tu Dios. No me voy a avergonzar de tener esa comunión contigo, con el que cree. Yo no me avergüenzo de compartir contigo el consejo de mi palabra. Dios no se avergüenza. Y todo ello, mi amado hermano, Dios ya lo ha provisto para nosotros a través de su Hijo. Así que Dios, mi amado, no nos mira a cada uno de nosotros y nos dice, pues a ver cómo le haces. Dios nos mira a través de Cristo y nos dice, no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. Escucha esto. Dios dice, yo no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. ¿Y tú te avergüenzas de que Él sea tu Dios? No, ¿cómo cree? ¿Y entonces por qué sigues confiando en el caballo? ¿Por qué sigues confiando en tus riquezas? ¿Por qué sigues confiando en tus propias fuerzas? ¿Por qué sigues confiando en que esto me va a dar la oportunidad de crecer? Me va a dar la oportunidad de tener, me va a dar la oportunidad. ¿Por qué sigues confiando en eso? Porque cuando confías en otra cosa que no es el Señor, es que te avergüenzas de que Él sea tu Dios. Escucha esto. Abraham nunca vio en absoluto lo que Dios le prometió, esa
arena, esas estrellas. ¿Los vio? Por la fe sí. Porque sus ojos estaban puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y las circunstancias y las adversidades lo que hicieron fue incrementar su deseo por Dios. Por eso Dios no se avergüenza. Pero en la medida, mi amado hermano, que tú te aferres a otras cosas, es la manera que muestras que te avergüenzas de Dios. Así que Dios, mi amado hermano, nos mira a través de Cristo. Y aquellos que confían en Él no se avergüenza. Pero esta es promesa solo para quienes, para los que creen. Hebreos 11:6 dice así. ¿Me ayuda? Hebreos 11:6. Si nos ponemos en pie, si son tan amables. Hebreos 11:6 dice así, juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya notaste? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, mis hermanos y amigos, debes tener fe para que Dios se complazca contigo, para que no se avergüence de ti. ¿Qué es la fe? Es acercarse al Dios que existe por la recompensa que Él ofrece. ¿Cuál es la recompensa que Él ofrece? Dice esto, que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué recompensa Él da a los que le buscan? Él mismo. Él mismo. Porque con Él tienes todo. Es buscar a Dios porque crees que todo tu ser estará satisfecho en Él. Es creer que existe, que eres el Dios viviente. Y no solo eso, sino acercarse a Él porque crees que Él es tu escudo, que Él es tu recompensa y que esa recompensa para ti es muy grande, que es mejor que cualquier otra cosa. Porque el que dijo una promesa, la cumplirá. Y el Dios de la promesa dice, yo soy tu recompensa. Búscame, confía. Quizá hoy no puedas ver, pero vendrá. Y nos ha empezado a dar pruebas, ¿o no? Viene a tu vida y te da, yo voy a usar esto, te da un pequeño dulcecito de lo que es la plena satisfacción. Y te da algo para que digas, es cierto, estoy disfrutando ya ese día donde seré completamente para Él y Él para mí. Así que, mi amado hermano, solo los que se acercan a Él a través de la fe y creen en Él pueden disfrutar de lo que Él dice que es. Vamos a orar. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias